Hola a todos, les damos la bienvenida al episodio 2 de La Mesa, un podcast de eventos de arquitectura. En esta oportunidad tuvimos una grata conversación con Maximilian Nowotka, que actualmente está radicado en México. Max es arquitecto y curador independiente, graduado en Venezuela con estudios de posgrado en Chile y España. Es fundador y director de su propio taller de arquitectura llamado MAN, y desde el 2022 es director nacional de comunicación de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del TEC de Monterrey. Nos interesa conversar con Max por sus más de 10 años de experiencia en el ámbito de la comunicación y difusión arquitectónica, que parten en el año 2009, siendo cofundador del proyecto curatorial IAC, plataforma que promueve la arquitectura latinoamericana mediante distintos formatos de comunicación. En esa misma línea, podemos destacar que fue co-curador del Pabellón de Venezuela en la Bienal de Arquitectura de Venecia del 2016. Entre el 2017 y 2018 fue curador y director de Liga, Espacio para la Arquitectura en México. En el 2018 al 2022 fue editor de la revista Arquine, además de haber sido miembro del equipo organizador del Festival Internacional de Arquitectura Mextrópoli, entre otras cosas. En esta conversación ahondamos sobre los acercamientos que Max ha tenido a la comunicación arquitectónica desde sus experiencias como curador y productor de eventos y su actual visión sobre la comunicación desde una institución académica de alto reconocimiento. Esperamos disfruten de esta conversación tanto como nosotros, y si aún no lo han hecho les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos pueden encontrar como Eventos de EREC. Bienvenidos a La Mesa, un podcast de eventos de arquitectura. En esta oportunidad estamos con Maximilian Nowotka, que es director y fundador de MAN y actualmente es director nacional de comunicaciones de la Escuela de Arquitectura y Diseño y Arte del TEC de Monterrey. En esta oportunidad, bueno, como primera temporada que estamos armándonos del podcast, está enfocada a la comunicación arquitectónica y en esa línea esperamos que nos puedas como ayudar y a tratar de aclarar un poco como este foco de la comunicación basado como en tu experiencia y en todo lo que has podido ir desarrollando al respecto. Un poco la idea, y para empezar con una pregunta que yo creo que nunca te había hecho, ¿por qué el acrónimo de la oficina? Bueno, ¿Qué significa? primero gracias por invitarme y un gusto estar acá. Trataré de hacer muy amena la conversación, tratando de responder muy preciso lo que me comentas, pero el acrónimo de la oficina es muy curioso porque en teoría son mis iniciales. Mi nombre es Maximilian Andreas, en plural, no Vodka, entonces son mis iniciales como tal, pero da la casualidad que en el momento en el que decidimos fundar como la oficina con ese nombre, estaba haciendo muchos trabajos con quien en ese momento era mi socia, que es Andrea Nones Kobiakov. Entonces, de alguna forma, son las iniciales de ambos. Pero ya no trabajo con Andrea, pero se quedó igual, ¿sabes? Como que viene de ahí, no es más que otra cosa. Son las iniciales de mi nombre. Bien, sí, no, me dio como curiosidad cuando estaba armando como la presentación y todo, y nunca habíamos conversado de eso, pero bueno tener ese dato. Sí. Bueno, para contarte un poco, la idea del podcast y el foco con la comunicación nace justamente como desde eventos hemos tenido como ciertos abordajes hacia estas líneas de la comunicación. Hay un texto de Pancho Díaz en el libro de Patologías Contemporáneas que habla de la fascia, y justamente como que esa preocupación o ese problema que detectamos en la disciplina sobre cómo hablamos, cómo comunicamos, que pareciera que todo lo que decimos lo decimos es para nosotros mismos y tenemos esos problemas a pesar de que nos forman a nosotros como comunicadores natos. Entonces, ese es un poco como el foco que tenemos, o sea, de tratar de ir bajando o sacando del nicho de la academia, porque definitivamente como que hasta el mismo tema de la comunicación suena como algo muy académico, y la idea es como mostrarle a todos que la comunicación está más presente en nuestra práctica que cualquier otra de las cosas que podemos hacer, y ir viendo como desde distintas perspectivas como este abordaje hacia la comunicación. Entonces, la pregunta de rigor como para partir, ¿qué es para ti la comunicación arquitectónica? Bueno,
Bueno, ahí tengo como eh, varias posiciones, ¿no? Creo que, por un lado, ahí yo creo que hay un malentendido en muchos casos y creo que es más bien una malformación académica en algunos casos, eh, lo que muchas veces consideramos que es la comunicación de arquitectura, ya que voy con ello. Creo que de alguna manera u otra, sin duda alguna, un ejercicio fundamental del arquitecto, o parte de su práctica, está muy vinculada a cómo muestra lo que hace, ¿no? Y podemos irnos casi 100 años atrás, cuando Le Corbusier, digamos, sacaba la primera revista de arquitectura en un momento, digamos, de la modernidad, eh, y entender cuál era el interés de mostrar lo que estaba haciendo o que estaban haciendo sus colegas alrededor. Creo que es necesario porque a día de hoy, después de casi 100 años, no hemos entendido realmente para qué sirve, o la gran mayoría no ha entendido para qué sirve. Creo que hay muchas formas de comunicar, hay muchas maneras de comunicar, y hay muchos propósitos por el cual comunicar. Y aquí voy con esto. Creo que al no tener claridad de cuáles son los motivos por el cual yo quiero comunicar algo, sin hacer de esto un trabalengua, creo que de alguna forma u otra hace que, por ejemplo, y lo esbozo con tres ejemplos puntuales, muchas veces el interés de un arquitecto en publicar su obra es para captar un nuevo cliente, ¿no? Por poner un ejemplo, o muchas veces el interés de un arquitecto al publicar su obra es para validar de repente una postura o una argumentación academicista o de investigación sobre a lo mejor el mismo nicho de arquitectos o de gente bajo la cual está inmersa. Eh, y por otro lado, casi que hay un porcentaje bastante grande, lo hace por hobby, ¿no? Porque no puedo dejar de hacerlo porque ya hoy todo el mundo tiene un Instagram, tiene un TikTok, tiene un Facebook y casi que tengo que entrar en la movida. No sé para qué, no sé si es para no desaparecer de un mapa o por qué lo hago, ¿no? Entonces creo que al no tener como claridad específica desde un principio de cuál es la necesidad yo de publicar o no algo, o comunicar algo, en algún momento puede estar como la inquietud de que, bueno, el plan de comunicación en realidad no va a funcionar porque no tienes desde un principio cuál es tu público objetivo claro, cuál es tu necesidad de comunicación clara o tu pilar de comunicación claro. Entonces, en ese sentido, creo que hay una malformación de entrada por no entender como este escenario de, desde el big picture, ¿no? Desde lo global, y eso hace evidentemente que cada vez más la comunicación sea muy vacua o muy vacía, ¿no? Al final vemos, no sé, las redes sociales están inundadas de render sin sentido, están inundadas de una fotografía linda que está muy bien por los filtros que tiene o por el ángulo en el que fue tomada, pero que realmente probablemente no esté comunicando nada, sino más bien haciendo un gran contenedor de contenido sin sentido para la humanidad, ¿no? O así lo leo yo, sé que es muy duro lo que estoy diciendo, pero de alguna forma u otra, el entender, creo que lo que es la comunicación de arquitectura pasa por entender para qué quiero comunicar arquitectura, ¿no? Y cuando nos quede un poco más claro, no sé si es por, repito, pues por malformación o por poco interés o por no tener como las herramientas necesarias, ocurre lo que hoy pasa. Y pongo un ejemplo muy rápido y con esto cierro la idea. Hay sociedades dentro del planeta que están un poco más enteradas, si se quiere, o que de alguna forma u otra entienden que la arquitectura como disciplina necesita tener una salida de comunicación para poder, no sé, presentarse ante la sociedad, organizar un debate, presentar ideas, dialogar, conversar, eh, conseguir clientes, evidentemente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya lo tienen como muy claro. Y esas sociedades que ya lo tienen como un poco más clara son las sociedades donde empezamos a ver hoy en día que empiezan a surgir cada vez más esas agencias casi que de PR o agencias de comunicación en las que empiezan como a darle acompañamiento al arquitecto o acompañamiento a la gente del campo del diseño, de las artes y demás, cosa que antes, digamos, estaba como más ligado el PR a temas del mundo del arte de repente o temas más ligados a otras disciplinas, y que la arquitectura poca atención le prestaba a eso, ¿no? Y creo que ahí hay un punto importante, pero notamos sin duda alguna, hace un análisis de cuáles son las oficinas de comunicación que llevan temas relacionados a la arquitectura en América Latina y son muy pocas, ¿no? Entonces,
te habla de todavía esa retracción a una situación que, bueno, yo soy optimista y esperanzador de que cambiará en algún momento, pero bueno, hay como un escenario complejísimo y creo que la comunicación de arquitectura va desde la posibilidad, como te decía al principio, ya con esto cierro, de mostrar una idea para construir un debate dentro de un nicho muy específico, hasta conseguir un cliente, hasta eh, buscar ser un reactivador, un detonador de una conversación posterior. O sea, creo que hay muchas cosas que pueden estar como ahí tangencialmente al lado de la comunicación como tal. Sí, súper interesante eso. Realmente yo creo que eso es una de las cosas que nos ha como motivado, como ha servido como leitmotiv para nosotros. Y es tratar de ver desde dónde nace como este problema, porque definitivamente es un problema y paradójicamente, o sea, desde las escuelas nos forman como comunicadores, más que porque definitivamente nosotros lo que hacemos es representaciones de obras arquitectónicas, sea cual sea el foco que tengamos. Sí. Y también, por otro lado, la misma estrategia de difusión que se tiene, como lo que estabas comentando de las revistas de Le Corbusier hace 100 años, es curioso que todas esas cosas o esas prácticas que se ven como paralelas a la arquitectura son las que la ponen como sobre la mesa, o sea, son las que se exhiben, las que se muestran, sea como sea el foco o el nicho con el que estés trabajando, como que es el instrumento para darte a conocer. Ahí un comentario como curioso que les estaba haciendo a los estudiantes hace poco sobre estaban buscando como casos icónicos de arquitectura y habían algunas cosas que terminaban quedando como que reconocían ellos el caso icónico era por su buena difusión que había tenido, más que porque posiblemente haya sido o puedan existir muchos casos que son mejores que esos, pero no están dados a conocer por ningún medio, no se han puesto sobre la mesa y pasa mucho de eso. Sí, no, y de eso casualidad hace poco estaba, y aunado a eso, estoy totalmente de acuerdo, y aunado a eso, hace unas 2, 3 semanas atrás, conocí una historia, o más bien conocí la historia de la cliente y de la familia que está detrás, por ejemplo, de la Villa Zaguá, que yo no había tenido la oportunidad de leerlo, ¿no? No, o sea, sé que es la Villa Zaguá, la he estudiado, la he visitado, en fin, un montón de cosas, pero no, digamos, como conocer todo lo que está detrás te hace entender de que la historia, así como dice el dicho, de la historia la cuenta quien gana la guerra, ¿no? En cierta forma, eh, también nos pasa con la arquitectura, o sea, la historia la cuenta quien la quiere contar. O sea, por ejemplo, esta historia que leía sobre la Villa Zaguá, bueno, hablaba de la posición de la dueña, que prácticamente le terminó regresando a la casa Le Corbusier y le dijo, aquí no se puede vivir, ¿no? O sea, cosas de ese tipo, pero son esas pequeñas cosas que, digamos, en la formación como arquitecto ni te enteras que pasan porque la historia que se contó, la historia que se cuenta, pues es la historia del arquitecto famoso que hace un proyecto que está muy bien, que digamos transgrede en un momento histórico una situación de la práctica del oficio y muy bien, hasta ahí queda, pero que realmente detrás de eso hay un sinfín y una cantidad innumerable de situaciones que realmente pues nadie las cuenta, nadie las conoce, o no son tan públicas, o no forman parte como de la narrativa principal de las cosas. Y ahí creo que es importante entender, y eso sí tiene mucho que ver con eso que decías hace un ratito de desde que estamos en la formación de arquitectos, o sea, como estudiantes, nos preparan para hacer la representación de algo, ¿no? Eh, y esa representación de algo, en la mayoría de los casos, está muy ligada a a una posición como muy positivista, ¿no? Donde todo tiene que estar muy bien. Y todo es perfecto y todo es lindo y todo amarró y todo se cerró. Y al final no sé si es una malformación, repito, pero la formación de arquitecto te busca, o sea, pretende, o en su gran mayoría, siempre habrá excepciones, pero pretende pues construir un espacio en el que no hay margen de error, ¿no? O no hay cosas malas, o no está nada mal, o no hay cosas que no resultaron, a pesar de que esa no es la realidad. Y no sé, creo que es como interesante también esa línea de entender lo que no está bien para como,
a lo mejor solo para conocer cómo contar las cosas, ¿no? Y creo que todo eso forma parte de cómo comunicamos las cosas, cómo organizamos las narrativas, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí creo que eso sería un tema solo para un solo podcast, ¿no? Sí, 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 totalmente. Es que es demasiado como curioso, o sea, como paradójico todo eso, porque eh, justamente como el problema está detectado, pero igual desde las escuelas se sigue conversando y siguen como preparándote para que tu discurso sea muy disciplinar, o sea, sea Exacto. como muy para que se quede dentro del nicho también. Entonces, construye discurso argumentando en función de tal cosa y realmente ya cuando sales a la calle, los que terminan como teniendo otras salidas u otras llegadas a clientes o otros entes que podrían potenciar un poco más lo que hacemos desde la arquitectura, no entienden las cosas bajo esa misma línea, o sea, no les interesa que tú estés citando a Vitruvio a cualquier tratadista de hace Claro. 200 años. Entonces hay como esa doble construcción de que yo creo que son cosas importantes que conocer, pero también es como el lenguaje que ocupamos termina siendo como muy solo de nosotros mismos. Entonces Exacto. hay un tema interesante. Sí, no, y tomando ese punto de partida de lo que comenta, o sea, a mí me pasó algo como muy interesante desde, si bien soy arquitecto de formación y ejerzo como arquitecto, y digamos, tengo una práctica muy ligada a lo estético, a lo plástico, a lo técnico de lo que hace un arquitecto, ¿no? Por así decirlo. Pero por otro lado, durante mi desarrollo y mi carrera como tal, he estado siempre muy ligado a la generación de espacios que puedan comunicar lo que hacemos los arquitectos, ¿no? Entonces, eso ha tenido como consecuencia, pues, que haya ocupado cargos, o haya organizado un evento, o haya organizado un congreso, o haya ocupado roles profesionales en una galería, como director de una galería, o que luego haya sido editor en una revista que comunica arquitectura. Pero lo más curioso de todo es que desde hace un año y cachito, un año y poquito, me invitan a formar parte del TEC de Monterrey. Pero la posición a la que me invitan es como director de comunicación de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño. A mí se me hacía muy raro porque tú podrías decir, bueno, pero es que esto es un rol o es una posición donde a lo mejor hace falta una persona que sea formada como comunicador en sí mismo, ¿no? Y estando en las conversaciones que casi que de las entrevistas antes de entrar a trabajar, parte de la dinámica o de la conversación giraba alrededor de la postura del TEC de decir, es que los arquitectos, los artistas y los diseñadores tienen un lenguaje tan complejo que a nosotros nos cuesta inclusive a lo interno poder entenderlo. Y esto hace que evidentemente al traer a una persona que sea comunicador social a esa posición previamente, antes de que yo estuviera, eh, había mucha dificultad en que esta persona entendiera este lenguaje de lo que hace esta escuela para poder transmitirlo hacia afuera, ¿no? Y es por eso que encontraron en mí un perfil que les pareció atractivo, porque decían, es que tú entiendes por tu formación cómo hablamos los arquitectos y los diseñadores, pero por esa carrera o por ese desarrollo que has tenido en la vida, también entiendes cómo hablar hacia afuera. Entonces, como que hace un match, ¿no? Pero sí es muy complejo el tema del lenguaje, o sea, al final del día, y esto como modo anecdótico, pero al final del día el arquitecto tiene, y esto vuelvo y repito, la palabra malformación la repito mucho, pero tiene esa malformación de hablarse a sí mismo, ¿no? Y hablarse al mismo nicho y hablarse al mismo grupo de gente constantemente, estés en una universidad o estés en un entorno donde te reúnes con tus 5 o 10 amigos que son arquitectos, nada más. Entonces, al final del día, esa capacidad de lenguaje se disminuye y cuando te toca hablarlo frente, no sé, a un actor político o a una sociedad, a una comunidad o a una persona que no tiene ni idea de lo que es la arquitectura, más allá de que sabe que es el hecho construido, eh, pues tiene dificultades y demuestra deficiencias en la manera en la que cuentan las cosas. Entonces, creo que en cierta medida sí considero que hay que buscar un balance. ¿Y a qué voy con lo del balance? Cuando uno hace como un análisis de las disciplinas como tal, o sea, no sé, si te pones a conversar con un médico, muy probablemente un médico con su colega o con su para académico médico hablará en un lenguaje un poco más técnico
pero cuando habla con su paciente, pues tiene que explicarle las cosas de alguna forma u otra mucho más sencillas, ¿no? Para que pueda entenderla. Pero, no obstante, podríamos, una vez ponía este ejemplo y alguien me decía, bueno, pero es que el médico me trata a mí, o sea, es mi cuerpo, ¿no? Es lo que soy. Y mi respuesta fue muy clara y muy sencilla, y es, pero es que donde tú duermes, donde tú vives, donde tú te mueves, donde tú estudias, donde tú trabajas, lo hizo un arquitecto. Entonces, de alguna forma u otra, hay casi que una vinculación, no es igual, pero sí bastante similar. Eh, por lo tanto, creo que ahí el arquitecto tiene todavía como una deuda pendiente con la sociedad en la Sí. forma en la que se comunica. Sí, yo creo que hasta peor la relación, porque hasta donde ejerce el médico tiene que ver con la arquitectura. Entonces, es como yo estoy muy de acuerdo con ese término y lo hemos ocupado nosotros bastante también con el tema de la malformación, porque hasta ahí se evidencia que a pesar de que el médico pueda hablar con términos rebuscados, existe como la necesidad y el público lo ve como necesidad, como un agente importante dentro de la sociedad. Entonces, en cambio, el arquitecto termina que no sabemos o justamente como de nuevo citando a Pancho Díaz en el texto este de la fascia, él argumenta que como que pareciera que la misma disciplina, sabiendo esta condición, trata de no perder como esa separación como de su nicho, porque pareciera tener como miedo a perder el supuesto poder que tenemos al tratar de hablar de esta forma, o sea, como elevarnos en temas discursivos a cierto nivel, nos lleva como a tener esa distancia y ese poder, ese supuesto poder, Claro. que desde las escuelas, o sea, siguen como fomentando, o sea, que es lo que termina siendo bastante curioso. Y como para seguirle dando o profundizando lo que estabas comentando, hay una cosa que me pareció interesante, que es como comentas de que desde hace tiempo también, o sea, sé que has estado como metido en el tema de comunicación desde distintas como instancias. ¿De dónde nace como ese interés realmente? O sea, como algo como intuitivo, ¿tuviste algún referente, o tienes algún referente actualmente? No, supieras que nace muy intuitivamente. No fue nada premeditado, ni la necesidad de formarme en esto, ni nada. En el 2008, aproximadamente, o sea, hace unos 15 años ya atrás, bueno, esto me imagino lo puedes ver y escuchar cualquier persona del planeta, entonces voy a dar un poquito de contexto. Yo nazco en Venezuela, y vivía en ese momento, en el 2008, en la ciudad de Maracaibo, que es la segunda ciudad más grande de Venezuela después de Caracas. Eh, y ahí estudiaba mi carrera, ¿no? En ese momento estaba ya terminándola. Y, y quizás como una de las cosas que me motivó a entender algunos temas de comunicación era que era una ciudad donde sí podía ser la segunda ciudad más grande del país, donde por 40, 50 años fue la ciudad con mayor producción de petróleo de América, que fue la ciudad con más auge, fue la primera ciudad que tuvo, no sé, un sistema de transporte público masivo con un tranvía eléctrico, fue la primera ciudad del continente en tener tendido eléctrico. O sea, al final había como muchas cosas positivas, y pioneras, ¿no? En muchos temas, pero que realmente en la época bueno, que me tocó nacer, vivir, estudiar la carrera, pues nos parecía algo curiosísimo, y era que de arquitectura nadie hablaba, ¿no? No había foros para conversar, no había exposiciones, no había discusiones sobre, ni siquiera en temas disciplinares, sino también en temas académicos, es decir, en la propia universidad no había un espacio de conversación, era prácticamente una dinámica etérea y aburrida de ir a tu clase a las 7, 8 de la mañana, y a las 12 uno te ibas y chao, ¿no? O sea, no había como una cosa que pudiera como incentivar a la conversación sobre la ciudad, sobre el futuro, sobre cualquier tema. O sea, al final no había como demasiado interés en nada. Y eso hace que junto con un grupo de personas con las que comúnmente después de clase te ibas a tomar una cerveza, terminabas resolviendo o intentando resolver los problemas de la humanidad, como cualquier reunión donde hay mucho alcohol, pero lo interesante de eso fue que de ahí nace, o sea, de ahí nace el poder tomarse en serio
aprovechar una situación que era deficiente o que no existía o inexistente, tomárselo en serio y empezar a ser un poquito más proactivo. Y a partir de allí, como muy incipientemente, muy orgánicamente, de verdad, sin ningún tipo de formación, intuitivamente, hacemos una primera conversación, organizamos una primera conversación para hablar de la arquitectura joven en Maracaibo. O sea, fue como el primer momento, ¿no? Estoy hablando del año 2008. Y a partir de allí, pues se convirtió casi que en un ritual de que cada mes teníamos que hacer algo, de que había que buscar que los centros culturales constituidos que normalmente estaban abocados al mundo del arte y en algunos momentos muy específicos del diseño, de repente, pues abrieran un espacio para la arquitectura, que la arquitectura era un tema que si bien algunos la consideran arte, otros no, era una disciplina que necesitaba ser discutida, porque al final del día, pues de alguna manera tangencial, tiene relación directa con el mundo entero, o sea, desde la ciudad, desde la sociedad, desde la política, desde todo. Entonces, a partir de eso, como muy orgánicamente, se fue dando y fuimos entendiendo con el paso de los años, después de muchos errores, evidentemente, eh, por dónde nos interesaba el camino de la comunicación. Y bueno, así fue como por mucho tiempo. Luego ya un poco más profesionalmente empieza como a darse algunas situaciones en las que, o algunos proyectos, mejor dicho, en específico, en las que tuvimos que vincularnos directamente con centros culturales, por ejemplo, el Museo de Arte Contemporáneo de Zulia o el Centro de Bellas Artes, en las que sí nos tocaba como entender realmente temas de los que nosotros no habíamos estudiado, o sea, cómo se hace un plan de comunicación, cómo se hace, no sé, de qué va la gestión cultural, de qué va, o sea, cosas de ese tipo, y la curaduría, en fin, ¿no? Un montón de cosas que normalmente en la carrera o en la formación del arquitecto no está cubierta, como formalmente hablando, y a partir de ahí sí hubo como el interés de, bueno, de repente hacer un curso de algo relacionado a esto, empezar a vincularnos con otras disciplinas más relacionadas al mundo de la gestión cultural. Y eso, bueno, terminó como consecuencia abriéndome la cancha y la oportunidad bueno, venir a México a dirigir una galería que, bueno, que trae como consecuencia otros temas, pero yo creo que fue eso, fue como muy orgánico, muy ingenuo también, y fue producto de la chispa de la rebeldía de la juventud como tal, ¿sabes? No que haya sido otra cosa. Si me lo preguntas hoy a esta edad si volvería a hacerlo desde cero, si tuviera 20 años lo haría, 25 años lo haría, pero hoy creo que no lo haría. O sea, comenzar desde cero a mi edad no, o sea, no digo que el camino no haya sido fructífero, pero sin duda alguna fue producto de las cervezas y de la rebeldía. No, súper curioso eso, porque realmente yo creo que hay muchas como de las, no sé, de todos los posibles invitados que tenemos en lista, que su práctica nace como desde la universidad y justamente por detectar desde ese momento como ciertas deficiencias que tenían en su escuela o cosas que, bueno, justamente Eventos también nace un poco con esa línea Claro. de entender que a partir de participar o de escuchar a un personaje icónico de la arquitectura, tú podrías llegar a entender o te puede llegar a detonar ciertas prácticas o nociones o lógicas que pueden ser más valiosas que lo que aprendes en un semestre completo viendo clase con un profesor siguiendo al pie de la letra cualquier tema. Entonces, eso me parece como bastante interesante y yo creo que por ahí va un poco hilada todo este tema. Con eso que comentas del aprendizaje orgánico, ¿hubo alguna como aprendizaje formal en paralelo que viste necesario para esto? ¿O todo ha sido como un poco intuitivo también hasta ahora? Bueno, muchas de las cosas fueron intuitivas ya posteriori, o sea, ya muchos años después. eh, bueno, mejor dicho, ya en el momento en que empezamos como a vincularnos con instituciones, digamos, culturales y demás, sí hubo como ese interés y esa necesidad de formalizar algunas cosas. Entonces, por ejemplo, hice un curso de gestión cultural en, no sé, en 2000, hace como 10 años, un poco más, un poco menos, perdón. Y posterior a eso,
por ejemplo, recientemente, hace un par de años, un curso, también un diploma más que curso de la Universidad de Duke sobre comunicación como tal. Eh, Luego, bueno, un posgrado en la Politécnica de Cataluña que es sobre espacios efímeros. No obstante, hay un módulo dentro de este posgrado que tiene que ver con la gestión cultural, pero a su vez asociado a cómo cuentas todo lo que haces, ¿no? Tiene que ver con la comunicación, sí, como el desarrollo de esa parte del proyecto que nadie te cuenta cómo se hace. Entonces está interesante y realmente esos han sido como los estudios formales que he tenido orientados al tema de la comunicación. Eh, pero sí, son cursos, diplomas y cosas de este tipo bueno, que tocan un poco esa línea que formalmente no recibes como arquitecto cuando te gradúas, cuando estudias la carrera, ¿no? Sí, sí, o sea, eso va hilado justamente con ese tema, de que realmente hay muchas, que es una de las ideas que tenemos también y de las inquietudes que tenemos, es cómo estas otras, como input de otras disciplinas terminan siendo importantes o deberían ser importantes para la disciplina y que no lo tenemos presente. Y justamente desde ahí no sé qué experiencia han tenido donde hayan podido llegarle como a un público ajeno a la arquitectura o siempre estaban enfocados en arquitectos. Sí, yo creo que ese es el gran reto de todos los que hacemos esto, ¿no? De cómo lo que haces tiene impacto más allá de ese nicho o ese grupo de personas cercanas a una profesión. Eh, si bien originalmente, como gran parte de lo que hacemos o hacíamos, más que ahorita no lo hacemos tanto, pero gran parte de lo que hacíamos estaba muy orientado a la demanda de un segmento de población definido, o sea, que era estudiantes de arquitectura, arquitectos, diseñadores, o sea, esa era como nuestra audiencia, si se quiere. Eh, pero hubo un momento donde sí surge como esa inquietud de cómo hacemos para que aquí se sienta a conversar a otra persona que no sea arquitecto, ¿no? ¿Cómo hacemos para que acá se planteen temas que a lo mejor sean tangenciales a otras disciplinas o a cualquier ciudadano? Y hay un proyecto que hacíamos en un momento determinado que se llamaba IAC, que comenzó siendo una serie de conferencias, ¿no? Luego un ciclo de conferencias un poco más extenso, luego, en fin, otras cosas, pero que en un momento determinado, que si no mal no recuerdo, fue en el 2013, 2014, dejó de llamarse como ciclo de conferencias y cambia semánticamente su nombre y era un festival. ¿Por qué cambia semánticamente el nombre? O sea, y ahí nos dimos cuenta o tuvimos como esa apertura a entender otras cosas, y era que realmente el proyecto previamente solo lo hablaba arquitectos, y había que quitarle ese tema de conferencias, que era un tema como muy académico, muy de universidad y muy de nicho, a convertirlo en un festival, que un festival puede ser un festival de música, puede ser un festival de lo que sea, de gastronomía. Y sí, esto era un festival de arquitectura, pero también un festival de arquitectura y ciudad. Entonces, al incluirle ese tema de festival y ciudad, pues nos permitió en algún momento determinado poder vincularnos más directamente con instituciones públicas del Estado, en este caso de la ciudad de Maracaibo, donde de alguna forma ya se empezaban a vincular fundaciones que tocaban temas, por poner un ejemplo de, no sé, el reciclaje o temas relacionados al rescate del lago de Maracaibo como ecosistema, que estaban más orientados a temas ecológicos, ambientalistas, etcétera, que no eran arquitectos en algunos casos o funcionarios públicos, gestores de cultura, en fin. Y toda esa gente pues empezaba a vincularse con este festival que en teoría inicialmente era solo de arquitectura, pero empezaba a haber como un interés en las agendas, ¿no? De, oye, ¿por qué no traes a una persona que haga ciudad, un urbanista, que también le hable al arquitecto, porque el arquitecto reconoce ese mismo lenguaje, pero con el que yo me puedo sentar a hablar, no sé, del borde costero y de la recuperación ecológica de un tema, ¿no? O sea, cosas de ese tipo. Y creo que allí dijimos, este es el camino. Sin embargo, socialmente hablando, lo único en lo que la mayoría, o sea, la gente, más allá de estos espacios como muy íntimos de reuniones y conversaciones, fue el que al llamarse festival, la fiesta que hacía,
pues convocaba a otras disciplinas y convocaba a cualquiera, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue darle un contenido programático a esa fiesta, que esa fiesta pues tuviera pues como una diversidad de posiciones, de cosas, de gente, de disciplinas que giran en torno a la ciudad, pero que no necesariamente son arquitectura o el diseño. O sea, por ejemplo, esta fiesta incorporaba, no sé, comunicadores sociales, como, músicos, DJs, o sea, gente que venía a hablar de cómo era su experiencia en la ciudad, ¿no? Pero era una fiesta, o sea, estaba la cervecería de turno con la cervecita, había un cine, había música, había un DJ y era una fiesta, pero realmente al permitir semánticamente cambiar el concepto de ciclo de conferencia a festival, te permitía o te daba esa amplitud de poder sentar sobre la mesa cualquiera. Y eso pasó un par de años y bueno, como consecuencia no trajo mayor cosa, pero fue interesante el experimento. ¿Sí? Sí, eso pasa también, que terminan siendo como hechos puntuales. Eso es lo curioso, porque de paso hay como muchos intentos de tratar de lograr estas cosas. El otro día conversaba con unos académicos acá y comentaban que en distintas como conversaciones fuera de la disciplina se han cruzado con investigadores, con políticos, como con otros agentes de la ciudad o de la sociedad, y ellos les decían que siempre la arquitectura termina llegando como tarde a todos, que de alguna forma cuando ya vienen con una investigación de cualquier tema de ciudad, esa investigación o ese tema debió haber estado sobre la mesa hace 10 años. Entonces es como el avance, y nos pasa en estos momentos como con el aprovechamiento de las tecnologías, y como hay varios temas donde siempre vamos como, no sé, no entiendo ni tengo una hipótesis del por qué pasa eso, pero bueno, podría ser como por el mismo hecho construido que termina siendo lento, y su efectividad podría verse como algún tiempo después. No sé si por ahí lleva un poco, va de la mano con este mismo tema, pero es como bastante curioso eso. Y lo otro es como esta iniciativa que comentas desde la universidad, ahora conversando como lo que estás haciendo desde el TEC. ¿Tienen alguna como intención siquiera de tratar de llegar a la ciudad? ¿Solamente les interesa como captar su público que va a la universidad? No, a ver, es bien complejo. Digamos, la universidad como institución tiene sus propios objetivos, digamos, anuales bueno, y cada década y demás. Por lo tanto, hay mucha de nuestra operación, digamos, en la oficina de comunicación está muy ligada en cierta medida a cumplir con esos objetivos o iniciativas estratégicas a grandes rasgos, ¿no? Entonces, parte de nuestra operación hace un esfuerzo en esto y que sí, que está muy ligado a un tema de posicionamiento, no solamente en México, sino en el mundo en general, y también muy ligado a, evidentemente, otra de las líneas muy ligada a temas de atracción, es decir, yo necesito que cada año entren más personas a estudiar, ¿no? Es como parte de la lógica de las universidades. No obstante, hay un tema como que a nosotros nos parece muy relevante y es una de las líneas de los pilares de comunicación que tiene la escuela en sí mismo, y es que cada vez más hay una iniciativa estratégica en la escuela, que es la iniciativa estratégica que toca temas de ciudad, ¿no? Y esta iniciativa está conformada por no solamente la licenciatura en urbanismo y la de arquitectura, sino también por el Observatorio de Ciudades, que es un observatorio no independiente, forma parte de la escuela, pero que tiene una autonomía en el tema de análisis e investigación, por grupos de investigaciones territoriales, por unos CILAB, que son unos laboratorios, digamos, de innovación y de experimentación, por el Future Design Lab, que es un laboratorio de diseños de futuro y que, digamos, va de la mano con no solamente pensar el diseño desde el objeto, sino en todo, en la vida. Entonces, todo esto que, digamos, se alinea a este discurso de la ciudad, eh, además de la maestría en arquitectura y diseño urbano, evidentemente, lo que busca es que o mejor dicho, lo que ha podido ir consolidando es que cada vez más la posición del TEC en temas de ciudad, en contextos fuera de la universidad, bien sea en medios de comunicación, en
foros, en espacios donde se requiere la participación de alguien que hable sobre la ciudad. El TEC cada vez más está como posicionado en ese tema, ¿no? O en esos temas. Entonces, de alguna forma, eso ha traído como consecuencia que las vinculaciones que tenemos, como por ejemplo la Fundación FEMSA o CEMEX u otros tipos de iniciativas que impactan directamente en la sociedad, de alguna manera u otra nos repercute a nosotros como Tecnológico de Monterrey. Entonces creo que en ese sentido sí hay una vinculación con comunidades, hay una vinculación con la sociedad en general, con las ciudades en las que estamos, que no es solo la Ciudad de México y no es solo Monterrey, estamos en más de 19 campus a nivel nacional, entonces eso trae también como consecuencia que haya iniciativas desde o proyectos en pueblos o ciudades muy pequeñas hasta, bueno, proyectos o iniciativas que pueden de alguna manera impactar en toda la ciudad en general. O sea, por ejemplo, acá en la Ciudad de México, el campus de Ciudad de México está ubicado al sur de la ciudad, cerca del Estadio Azteca, para los que ubican más o menos en la Ciudad de México. Y toda esa zona que se llama Calzada de Tlalpan, ahorita está, el TEC forma parte de un proyecto que está desarrollando con un distrito de innovación, que es el distrito Tlalpan, todo lo que impacta alrededor del campus y es un impacto que yo me atrevería a decir es más grande que cualquier colonia del centro de la Ciudad de México, ¿sabes? Como que de alguna forma u otra no solamente mira hacia adentro en temas de posicionamiento y de atracción y demás, sino que trata de impactar directamente sobre las comunidades al menos más cercanas, pero también con la sociedad en general, me atrevería a pensarlo, ¿no? Sí, muy bueno así. Creo que, o sea, lo peor del caso también que lo que conversábamos al principio de esta malformación que viene como desde la academia, la misma academia es la que tiene como la mayor oportunidad de romper como esta sinergia que existe, como este círculo vicioso que seguimos como dando tumbos sobre él. ¿Qué Claro. crees tú que pueda hacer o que podamos hacer como para lograr o para tratar de sacar a la arquitectura o estas discusiones de este nicho académico y que pueda llegar como a otros espacios, tanto como desde la academia como desde la práctica disciplinar particular de cualquier arquitecto? Sí, mira, yo ahí tengo muchas posiciones encontradas y soy como muy, muy claro en eso, porque te pongo un ejemplo muy, muy claro y muy pragmático. Los arquitectos somos como demasiados puristas, la gran mayoría, ¿no? No formalmente hablando ni no estéticamente hablando, sino como muy puristas en los lenguajes y en el discurso. Entonces, de alguna forma u otra, las cosas siempre son buenas o son malas, ¿no? No hay tonos grises y esto trae como consecuencia algo de lo que voy a comentar, que es que, voy a poner un ejemplo, con la llegada de las redes sociales, por poner un ejemplo, digamos, muchas disciplinas dijeron, pues yo, digamos, no fue un acuerdo, pero fue como muy orgánico. Dijeron, yo tengo que estar ahí porque si no desaparezco, ¿no? O quedo borrado en el mapa. El arquitecto se lo pensó 10 veces, ¿no? ¿Para qué me voy a abrir un Instagram? Por poner un ejemplo. ¿Qué voy a hacer ahí si ahí no tiene sentido? En fin. Ya hoy vemos que evidentemente hay cuentas en Instagram de arquitectos, ¿no? Y que buscan la manera de cuidar cómo publican las cosas, etcétera, etcétera. Está muy bien. Pero el tema está en que yo creo que hay un desfase, en como lo que tú decías, nos tardamos 10 años en aprovechar las cosas, ¿no? Y en plantear cosas que a lo mejor tuvimos que haber planteado hace 10 años. Lo mismo pasa con la evolución de la información hoy en día. Si bien hay muchísima información basura y cada vez más el mundo va para un lugar que no sé dónde es, lo desconozco, pero el punto está en que las herramientas están, creo. No obstante, por esa misma como formación purista, entiendo de que, por ejemplo, si un arquitecto comunica algo, no sé, en un TikTok, está raro, ¿no? Es como, no lo puedo ver bien. ¿Cómo podría hacerlo bien en una red social como TikTok? Y ahí podríamos tener un debate sobre si es necesario o no, o qué buscaríamos con eso o no, o qué se ganaría con eso o no. Pero creo que son esos espacios sociales, la verdad, donde está todo el planeta, donde está el que es arquitecto, pero el que no es arquitecto también, donde pues convive la humanidad en general y
que como disciplina no tenemos mayor tema en estas redes sociales, no tenemos como una, no sé, como unos espacios para poder, mejor dicho, el espacio está, la herramienta está, pero nosotros no hemos podido como construir algo en esos lugares tan extraños, pero que existen. Y yo creo que viene un poco por eso, por esa como formación tan purista de, no sé, siempre somos como nostálgicos con el papel impreso, porque si no es papel a mí no me gusta, o porque si la fotografía no está de tal forma tomada, o el blanco y negro, o qué sé yo. O sea, al final del día creo que digamos, es un tema de revisión, pero creo que por la propia dinámica de la profesión, el arquitecto no encuentra el tiempo para pensar en eso. Si me explico, es como a mí me formaron así, yo no tengo por qué estar pensando en esto durante mi carrera, porque tengo reuniones que desarrollar proyectos, hacer cosas y no sé qué, y dedicarle el tiempo a pensar en cómo voy a mostrar una foto, pues no sé si muchos lo hagan, no quiero decir que algunos no lo hagan, pero creo que la mayoría no tiene el tiempo, no se lo dedica. Entonces, eso trae como consecuencia, creo, eh, como esa situación, ¿no? De que existen herramientas, existen espacios, existen foros, o una red social, bueno, repito, pero que nosotros no le hemos llegado como profesión, ¿no? Como grupo de gente que está en un nicho. Sí. Sí, seguimos en la misma sinergia de que a pesar de que cuando los creamos, entonces seguimos apuntando a nosotros mismos, a lo que queremos mostrar, seguimos como buscando el mismo discurso. Exacto. Y quiero decir algo muy rápido, y es que, por ejemplo, disciplinas que están muy ligadas a la arquitectura, evidentemente, y que muchos son arquitectos, pero que se dedicaron a, por ejemplo, el diseño de interiores. Creo que en el diseño de interiores, como tal, en el interiorismo, sí hay como una mayor apertura porque creo que son menos puristas. Es un tema como más estético y más banal, si se quiere, en algunos casos, pero sí está como mucho más claro. O sea, no hay como temor o tapujo de decir, yo muestro esto así, o hago un recorrido, o tal cosa, ¿no? Y, y es interesante, pero bueno, ahí es un tema como a pensárselo a fondo, pero sí creo que es un tema muy interesante. Sí, sí, o sea, definitivamente es como para extenderlo solamente por el tema de las redes. Las redes en verdad te dan como demasiadas posibilidades, pero de nuevo, seguimos como creando contenido, o sea, los arquitectos seguimos como creando contenido para mismos arquitectos a pesar de que sabemos que el público debería ser otro. Y hay Exacto. otra cosa que también seguimos como dentro de la misma, del mismo problema, también por no querer relacionarnos con otro público y cuando el otro público es el que te puede dar el feedback de qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal. Yo creo que ese ejemplo del interiorismo es súper interesante porque de alguna forma al ser como más espontáneo, por decirlo así, como dinámicas un poco más rápidas, empiezan a tener como un feedback y estar como mucho más alineados con las modas o con lo que Claro. podría considerarse lo que está en el momento. El feedback que puede tener un interiorista con su cliente es mucho mayor que el que tiene un arquitecto porque está diseñando un centro cultural que no sabe quién lo va a visitar o está diseñando un edificio multifamiliar donde los usuarios son estandarizados. Entonces yo creo que por ahí va un poco la lógica también de eso. Ahora que como que lo comparas como con ese foco del interiorismo. Bueno, y para ir cerrando, no sé, ¿en qué estás ahora? ¿Tienes algún proyecto nuevo? ¿En qué andas? Sí, bueno, me reparto la vida entre el TEC de Monterrey y el taller, eh, haciendo muchos concursos. La verdad es como desde hace unos años para acá se ha convertido como en la forma como más clara de acceder a cosas. El 80% los perdemos o quedamos ahí roncándole a un final o a un cuadro finalista, pero, pero los pocos que podemos avanzar, pues nos ha permitido, o que hemos ganado, nos ha permitido poder como tener trabajo. Una de las cosas que en esto soy como bastante transparente también, porque me lo preguntaron hace unos días en una clase, de qué vivo, ¿no?
vivo de mi sueldo del TEC y con eso pago mis cuentas y mis gastos. No vivo el taller. Lo digo es porque el tener como esa tranquilidad nos ha permitido poder escoger qué hacer y qué no en el taller, la verdad. O sea, es como esta cosa me interesa, esto no. Eh, y eso pues nos tiene como bastante tranquilos, la verdad, porque pues estamos como invirtiéndole el tiempo que necesitamos y queremos a cosas que realmente nos interesan y nos motivan, ¿no? Y eso sé y entiendo que es un privilegio porque hay gente que pues tiene una práctica y tiene que aceptar cualquier cosa o hacer cualquier cosa porque tiene que pagarse la renta, los servicios, en fin. Y en ese caso para nosotros ha sido como un privilegio poder estar en esa situación. Entonces, bueno, estamos haciendo muchos concursos. Eh, Ahorita terminando varios, hace poquito nos ganamos dos, uno para hacer un proyecto en Sudamérica, bueno, en Colombia específicamente, y otro en Venezuela. El de Venezuela es un pabellón en la Universidad Católica Andrés Bello, que lo estamos haciendo en asociación con AVE Studio en Caracas. Entonces, bueno, ese proyecto fue un concurso, le dedicamos 2 meses de dedicación y ahora pues ya pasó, ya estamos en una fase ejecutiva, entonces estamos como afinando, haciendo el proyecto ejecutivo, se inaugura este año, entonces bueno, terminando arranca la construcción, entonces también ahí habrá como algún esfuerzo que hacer, eh, entregando un par de concursos, de nuevo por ahí, hay un encargo para una instalación acá en la Ciudad de México a fin de año, eso también nos tiene como muy contentos, porque digamos, un proyecto que llegó como encargo, y bueno, en eso estamos. Y por otro lado, o sea, eso es como el taller, y por otro lado está el TEC, que es como mi tarea cotidiana, como en la escuela, eh, buscando todo el tema de posicionamiento, el tema de la comunicación de lo que hacemos, en participaciones en foros relevantes. La semana que viene viajo a Italia, vamos a la Bienal de Venecia, entonces bueno, estamos como en mil cosas también con la escuela y pues súper bien, la verdad como creo que había pasado después de la pandemia, no había tenido tanto trabajo como ahorita, entonces bueno, agradecido y full. Muy bien. Bueno, para cerrar ya con la conversación, que podría durar como un par de horas más, yo creo, con estos temas con tantas cosas que podrías contarnos. Pero tenemos una cultura nosotros de hacer como 5 preguntas de cierre, que ahí tú verás si quieres como desarrollarlas o que ¿Sí? sean como más puntuales. Son 5 preguntas con un tema específico para que vayas contestando como prefieras. La primera sería un libro. Un libro, La invención de la naturaleza, de Andrea Wolf. Explico por qué. Me lo regalaron en diciembre, no lo había leído nunca, y es la historia de Alexander von Humboldt. Y prácticamente, bueno, cuenta como todo su desenlace desde, bueno, las expediciones que nacen desde Europa, ideadas junto con su hermano, que después su hermano le da la espalda, en fin, ¿no? Por su paso por, bueno, por Venezuela y Colombia y todo lo que llegó hasta el Chimborazo y demás. Es un libro que habla de geografía, la verdad, es como un tema de geografía, de botánica, del planeta. No habla de arquitectura, evidentemente, pero que es muy interesante. No sé si es por la nostalgia bueno, de que habla de un territorio con el cual uno se identifica, te hace como más sentido el libro, pero sin duda alguna creo que es un libro que además como emocionante, te, te cambia un poco la percepción del planeta en el que estamos, de lo que estamos haciendo como sociedad, como humanidad. Está interesante, ¿eh? Se lo recomiendo a Andrea Wolf, La invención de la naturaleza. Buenísimo. Un fracaso. Un fracaso, pues más que un fracaso, creo que fue un tema de una situación que se alejaba de mi posibilidad y que termina convirtiéndose en una oportunidad en la vida, ¿no? Cuando llego a México en el año 2017, llegó en una fecha donde llegaba invitado a dirigir una galería de arquitectura y tenía 5 días de haber llegado, estábamos montando una exposición y tembló.
¿no? Hubo un terremoto. Este terremoto pues destruye en cierta forma, queda inoperante el edificio donde estaba la galería, trae como consecuencia que tengamos que estar en un limbo por 3 meses, que no haya un espacio físico para lo que venía yo a hacer a México, repensar un proyecto curatorial, buscar la forma de que el proyecto andara, en fin, ¿no? Era como todo un caos, de cierta forma me sentí como en una situación donde esto fue un fracaso, yo no debía haber venido a esto, o sea, todo jugaba en contra, pero el haber hecho todo eso, o el haber resistido, mejor dicho, a esa situación, pues trajo como consecuencia posteriormente, pues ya llevo 5 años viviendo en México, estoy, digamos, de alguna manera, no arraigado, pero sí con una gran conexión con lo que hago acá. Y encontrar de esa situación la oportunidad de poder hacer otras cosas en México, para mí fue como muy interesante. Al principio fue muy duro, pero bueno, como conceptualmente puedo catalogarlo como un fracaso, profesionalmente hablando, si se quiere, aunque fue como de mucho aprendizaje para cosas posteriores. Buenísimo. ¿Un lugar? Un lugar, mi casa, y explico por qué. No es que sea nada especial mi casa no es nada especial, es una casa, un apartamento como bastante normal. Eh, pero creo que la pandemia nos ayudó a algo, y era entender que lo que antes era tu casa, o sea, como la entendías, el lugar donde llegabas en la noche a comerte algo y a dormir, o qué sé yo, terminó convirtiéndose en, en el bar, terminó convirtiéndose en la oficina, en el taller, en la sala de baile, en la discoteca, en el café, en el restaurante, o sea, se terminó convirtiendo en todo durante un tiempo, un poquito más de un año. Y a partir de esa experiencia empecé a entender mi casa de una manera distinta. Antes no me gustaba tanto estar en mi casa, la verdad es que me daba como bastante igual, pero a partir de eso entendí como la potencialidad de lo que significa estar en tu lugar. Y ahora que viajo cada 2, 3 semanas, viajo mucho, eh, reconozco más todavía el valor de mi casa, ¿no? Como tal. No sé si yo diría que en un lugar, mi casa. Sé que es un poquito sencillo, pero sí. No, está buenísimo. ¿Una ciudad? Tengo varias. Una. No hagas trampa. Sí, no, bueno, voy a decir la primera que voy a decir, y solo acoto porque voy a decir dos, pero la primera, porque cuando hablo de una ciudad, yo no puedo alejarme de la ciudad donde aprendí cosas, o donde más he aprendido cosas, ¿no? Que es esa ciudad pues en la que no nací, pero viví desde muy pequeño, en la que estudié, en la que me formé como arquitecto, que es Maracaibo, y de la que salí hace ya varios años, ¿no? Pero, y a la que he regresado muy puntualmente, y no tengo como ningún vínculo emocional actualmente con ella, pero más allá de que, y estoy seguro que cualquiera que pase por este podcast te va a decir, no, Nueva York o no sé qué y tal. Y está muy bien, no lo critico, pero creo que me conecto más con las ciudades por la experiencia que viviste en ellas, o por lo que hiciste en ellas, que por realmente si la foto te queda linda o no para el Instagram. O sea, no sé, creo que hay como muchas cosas de por medio. Y por eso pensé, o pensaría, que Maracaibo podría ser una ciudad. Y si no fuera Maracaibo, creo que la ciudad que escogería es la Ciudad de México. No solamente porque, bueno, es mi casa actualmente, sino porque me ha permitido entender lo que es una metrópoli con el temor, inclusive antes de venirme a vivir acá, de que yo no quería vivir acá, porque me da miedo como la escala, el que te ibas a perder de todo, en fin, y creo que la Ciudad de México, más allá de ser, pues creo que la segunda ciudad más grande de América Latina, pues es una ciudad muy dócil, con una gente increíble, con una poli o transculturización enorme, o sea, encuentras cada esquina gente de cualquier parte del planeta, donde puedes comer lo que te dé la gana y bien, donde
se vive tranquilo, en fin, ¿no? Creo que es una ciudad donde la oferta cultural es enorme, o sea, te puedes cansar, puedes ir cada 2 horas, perdón, cada 4 horas creo que puedes ir a un centro cultural, a una galería distinta durante todo un año y vas a ver cosas distintas. ¿Sabes? Como que eso, yo creo que, no sé si de repente Londres puede competirle, pero, o sea, no sé, creo que hay como una fascinación por lo que pasa acá que me parece como interesante. Buenísimo. Y la última, una obra de arte. Una obra de arte, yo creo que, bueno, no es una en específico, son varias, pero que es del mismo artista, que son las Building Cuts de Gordon Mataclar. Eh, y siempre la tomo como referencia porque creo que me identifico mucho con el trabajo en Mataclar en el sentido de que no puedes, o sea, que lo que haces también es sucio, ¿sabes? No, lo que haces no se tiene que ver bien, lo que haces es, o sea, debe ser como transgresor y pues me identifico con eso. Es parte de la lógica con la que últimamente lo que hacemos en el taller también está como muy en la línea de pues que las cosas son como son y si se tiene que romper se rompe y si se tiene que abrir se abre y si ¿sabes? Como da igual la forma que tenga, da igual todo, ¿sabes? Como bastante transgresor y eso, digamos, desde que conocí a Mataclar o la obra de Mataclar hace no sé, 15 años o más, pues ha sido como una de las cosas que más me ha interesado de su trabajo. Y sería esa mi respuesta. No, buenísimo, Max. Muy buena la conversación. En verdad, muchas gracias por aceptar la invitación y por compartirnos el conocimiento y tu experiencia. De nuevo, esto pudo haber durado un par de horas más, yo creo, y cuidado si no, ser unos cuantos capítulos como desarrollando el tema a partir de las cosas que has hecho. O sea, se podría hacer sub en cada una de estas cosas. Gracias. Pero en verdad muy agradecido y muy buena conversación. Espero pronto nos veamos y podamos seguir conversando al respecto también. Seguro. A ustedes muchísimas gracias y a sus órdenes. Y bueno, cualquier cosa estamos atentos.